Buenos días para vosotros. No sé si me estáis escuchando todos. Perfecto, pastor. Bueno, entonces encantado de estar con vosotros, de compartir nuestro mensaje, el mensaje del Señor y de estar virtualmente conectado con el Perú. Es un gozo. Tuve el privilegio de visitar 8 veces Perú y ahora pues de esta manera me siento muy agradecido a Dios que me da la oportunidad de dirigiros la palabra y de compartir nuestra fe. En esta situación, en este momento, queremos presentar un tema que se titula Ved la salvación de Dios. Leamos el texto siguiente. No temáis, estad firmes y ved la salvación que el Eterno hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Eterno peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Estas palabras fueron pronunciadas por Dios y dirigidas a los israelitas justo después que ellos habían salido de la esclavitud egipcia y se encontraban en una situación muy complicada y extrema. Me gustaría establecer o estudiar y revisar y entender los diferentes principios que aparecen en el texto que hemos leído y que nos servirán para vivir la vida de manera más productiva y feliz como cristianos, para darle el enfoque que Dios desea que le demos a nuestra existencia humana. En primer lugar, los israelitas estaban viviendo en un contexto de gran miedo y angustia mental. Acaban de salir de Egipto bajo la poderosa intervención de Dios. Después de 4 siglos de permanencia en este país, una gran parte de este tiempo vivido en la esclavitud, en la servidumbre más abyecta, que no gozaban de ningún privilegio y libertad, ahora están libres. El faraón ha claudicado ante la acción de Dios. Sabemos todos que el faraón fue muy duro y que él se opuso a la voluntad divina y que durante mucho tiempo él no quiso dejar ir al pueblo de Israel. Pero después de que el Señor se manifestara poderosamente y milagrosamente, el faraón accedió. Después de 4 siglos, ahora el pueblo podía estar libre. Y de pronto, en su nuevo estado de libertad, Israel experimenta una situación muy difícil, como hemos dicho. Vamos a leer Éxodo 14, del 5 al 9. Dice así, es la Biblia de las Américas. Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron, ¿qué es esto que hemos hecho, que hemos permitido que Israel se fuera dejando de servirnos? Y él unció su carro y tomó consigo a su gente. Y tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto, con oficiales sobre todos ellos. Y el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano fuerte. Entonces los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros del faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón. Ahora hay una cosa aquí muy interesante que a veces me han preguntado los hermanos, ¿por qué dice que Dios endureció el corazón del faraón? No es que Dios endurece el corazón del faraón, sino que el faraón endurece su corazón, Dios conoce lo que va a hacer el faraón y lo anticipa. Lo dice así el escritor sagrado. Pero es ante la acción del Señor que el faraón no responde bien, no quiere dejar ir al pueblo, entonces su corazón se endurece. Y Dios permite que él sea manejado por el enemigo, porque cuando no servimos a Dios, servimos al enemigo y nos endurecemos. Entonces, el primer punto que vemos aquí, como dije, es que los israelitas se ven confrontados después de su liberación con una prueba terrible. Dios la podría haber eliminado, pero no lo permitió. Toda la hueste hebrea se vio de pronto ante el mar Rojo. A las espaldas tenían una gran cordillera y por el otro lado el ejército del faraón que venía para destruirles. Aparentemente su caso era desesperante, un caso perdido.
Esta situación nos muestra que todos los que amamos a Dios, los que le servimos y hemos declarado nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador personal, tendremos pruebas y dificultades en nuestra vida. Pablo lo dice así, en 2 de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El Señor Jesús les enseñó a sus discípulos esta verdad. Asimismo, cuando afirmó, en el mundo tendréis aflicción, Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción. La versión Dios habla hoy dice así, en el mundo ustedes habrán de sufrir, esto es todavía más claro, ¿no? Habrán de sufrir, es algo imperativo, algo ineludible, algo que todos tenemos que experimentar. Así es que, querido hermano, querida hermana, venir a este mundo es un privilegio maravilloso, porque con ello tenemos la oportunidad de salvarnos y vivir eternamente junto a Dios, cosa que no tienen los abortos y aquellos que no han llegado nunca a existir. Así es que debemos asentar primero esta premisa o esta verdad maravillosa. Los que hemos nacido y vivimos, aunque hemos nacido en un mundo de dificultades y de problemas, tenemos la gran dicha de que si somos fieles vamos a heredar la vida eterna. Así es que a veces oigo yo decir a la gente, es que ojalá no hubiera nacido, ojalá... No, porque es un privilegio haber nacido. Pero no venimos a este mundo sin conflictos, donde todo es armonía, paz y dicha. No, querido hermano y hermana, venimos a un campo de batalla donde el diablo y su ejército luchan contra Dios y contra todos los que servimos a Cristo. Él odia a cada seguidor del Maestro y la lucha, como dice Pablo, nuestra lucha como cristianos no es contra mi hermano, mi vecino, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi iglesia. No, es contra el diablo, contra los principados de las tinieblas, contra las potestades de las tinieblas, según dice Efesios 6:12. Muchos presentan el Evangelio como algo conveniente para la vida, y es verdad, pero enseñan que aquel que sirve al Señor no tendrá ninguna necesidad, ni problemas, ni sufrimientos, ni pobreza. Esto es una falsa enseñanza, porque Jesús nos dice que tendremos dificultades, ya lo hemos escuchado, pruebas complejas y muy difíciles en algunos casos. Este es el primer punto y debemos ser conscientes de ellos. Salir del Egipto espiritual, es decir, de las tinieblas en las que vivíamos, de la vida de pecado, para vivir en la luz admirable de Cristo, nos va a traer dificultades y luchas tremendas, pero también nos va a traer paz, libertad en nuestra mente y gozo espiritual. Tendremos pruebas, sí, pero también tendremos al Señor a nuestro lado que nos ayudará a enfrentarlas. Así como Satanás lanzó los ejércitos del faraón contra Israel, así lanzará toda su artillería pesada contra aquellos que debemos o que deseamos servir a Dios. Por eso no nos debemos quejar ni desanimar, queridos hermanos, ni extrañar cuando el fuego de la prueba nos quema. Es el plan de Dios que pasemos por esta situación y ahora veremos por qué. En segundo lugar, el principio que vemos en este texto que acabamos de leer es que no debemos temer. Es que a pesar de las pruebas que nos toque enfrentar cada uno, sabemos que el Señor no nos va a dar pruebas de una naturaleza que sean superiores a nuestra capacidad para enfrentarlas. A veces tengo consejería pastoral con personas que me dicen que están pasando pruebas muy complicadas y angustiosas y que no pueden más. Cuando sé de qué se trata, pienso que no son tan graves y que yo tal vez las he vivido peor, pero para ellos son las más complicadas. Mis niños lloraban desconsoladamente cuando eran pequeños y se les rompía algún juguete. Yo les miraba y pensaba dentro de mí, ojalá todos mis problemas fueran eso, que se me ha roto un juguete. Firmaría para tener el problema de que se me rompa un juguete.
pero uno crece y entonces debe enfrentar los verdaderos problemas de la vida. Ahora, para el niño, eso es una catástrofe, eso es lo peor. Hay situaciones tan difíciles que a veces el miedo se apodera de uno. Una vez un hermano me decía que tenía mucho miedo a una situación que estaba viviendo. Al hermano le habían diagnosticado una enfermedad incurable y sentía horror frente a la muerte. ¿Qué consejo se le puede dar a una persona así? Humanamente hablando, es muy fácil decirle al otro que no se preocupe, pero lo más conveniente es ayudar a la gente a enfocarse, escucha bien lo que voy a decir otra vez, enfocarse en las promesas de la palabra de Dios. Porque son palabras que proceden de los mismos labios del Señor, nuestras palabras son humanas. Lo que nosotros podemos hacer está todo limitado, está condicionado por nuestra humanidad pecadora. Pero cuando nosotros dirigimos a la gente a Dios, tenemos la seguridad de que Dios va a dar a esas personas o nos va a dar lo que más nos conviene. ¿Qué enseñanza Dios quiere que tengamos frente a las situaciones angustiantes que nos provocan las pruebas de la vida? Lo que le dijo a Israel, no temáis, Éxodo 14:13, no temáis. Dios nos pide que no tengamos miedo, no es algo que viene del pastor o que lo ha dicho un amigo íntimo, o mi papá, mi mamá, o personas de experiencia. No, queridos, son palabras que vienen del cielo. La diferencia entre creerlas y hacerlas nuestras y no aceptarlas como un referente en nuestros momentos de angustia es lo que va a dar color a nuestra vida. Puede ser muy oscura nuestra vida, o muy alba, o muy clara, o muy esperanzante. Depende de nosotros. Nosotros somos los que decidimos en nuestra mente. Dios nos pide que no temamos. El temor nos aniquila, nos colapsa, nos bloquea, nos aleja de Dios, nos impide aceptar sus promesas y actuar por fe. Los ejércitos de Saúl tenían un miedo terrible frente al gigante Goliat, tanto que les impedía pelear, se paralizaban. La Biblia nos informa que ellos se armaban, se disponían para la batalla, pero una vez salían y oían las palabras de este gigante, se bloqueaban, se paralizaban de miedo. Y así todos los días durante semanas. Pero David no tenía miedo. ¿Por qué no tenía miedo? Porque ejercía su fe en Dios. Esa es la diferencia entre el que tiene fe y el que no tiene fe. Y el que tiene una fe triunfadora y el que tiene una fe débil, que se quiebra ante las dificultades. Él confiaba plenamente en el Señor y decidió abandonarse en sus brazos y dejarle la causa a Dios. Él puso de su parte y Dios actuó. Probablemente David pasó su momento de dificultad, de temor, de dudas, pero eso era algo interior. Todos tenemos momentos difíciles. Pero fue más grande su confianza en Dios que su temor. Entonces, Satanás trabaja con éxito cuando logra que un hijo o una hija de Dios se llene de miedo frente a la adversidad. Lo tiene vencido de antemano. De hecho, en el mundo se dice que para hacer caer un hombre o a una mujer, para controlarlo, hay que hacerle tener miedo, o provocarle el miedo. Pero en el mundo de la fe, en el mundo cristiano, los cristianos deben aprender a no temer. No temamos, queridos hermanos y hermanas. Dios tiene una salida para cada conflicto del alma. Es su garantía. Su invitación de no temer nace de un corazón lleno de amor hacia nosotros y sobre todo de alguien que todo lo puede. Dios no nos puede invitar a no tener miedo y no darnos las herramientas necesarias para que alcancemos este objetivo. Dios no nos puede decir no tengas miedo y apartarse de nosotros, dejarnos solitos en la prueba. Cuando Él nos dice no tengas miedo, no temas, está a nuestro lado y Él sostiene nuestra mano. Él nos ayuda, Él nos enseña, Él nos conduce, Él nos inspira, Él nos consuela. Esa es la gran diferencia entre un teórico de la fe y alguien que es la fuente de la fe, que es nuestro Dios. Él nos dice, no tengas miedo, yo estoy contigo, yo te acompaño, yo te guío, yo te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, no temas. Ahora depende de nosotros.
Claro, para no temer yo tengo que tener una relación personal con el Señor cada día. Porque relacionándome con Dios, como llego a conocerlo y como llego a confiar en Él. No debemos tener miedo porque Dios tiene una salida para cada conflicto del alma y no importa cuán intenso sea. Su invitación está hoy todavía vigente. Y tengamos en cuenta que Dios es todopoderoso. No hay para él ningún obstáculo. Jesús observó que sus discípulos miraban a su futuro con incertidumbre y miedo. Por eso les animó al decirles que no se turbara su corazón ni tuviera miedo. En este contexto el Señor les garantiza que se iba al cielo, pero que iba a regresar después de haber preparado casas para ellos. Y que después, cuando Él regresara, nos iba a llevar a todos a esas mansiones. Eso lo puedes ver en Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Me voy pues a preparar mansiones para vosotros, y si me fuera yo a aparejar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por eso nos llamamos adventistas, queridos, porque creemos en esa promesa que el Señor Jesús dejó a los suyos, que volvería otra vez, vendré otra vez. El mensaje adventista es un mensaje bíblico basado en la promesa de Jesús. Vendré otra vez. El Señor Jesús ya vino por primera vez, pero vino como un bebé indefenso, un bebé vulnerable. El Padre lo protegió y lo ayudó, si no, Satanás lo hubiera destruido. Y fue tentado durante toda su vida. El diablo dirigió sus tentaciones contra él. No fue fácil su vida durante su humanidad, durante su encarnación. Pero tenemos la garantía de que el Señor Jesús ha vencido al diablo en la cruz del Calvario, que ha ascendido a los cielos y que de allí va a retornar como vencedor, como Dios de dioses, Rey de reyes, y Él va a darnos precisamente lo que nosotros necesitamos, que es la salvación eterna. Ahí va a terminar el pecado, Él nos llevará al cielo, estaremos con el Señor Jesús y después regresaremos a esta tierra donde viviremos eternamente. No debemos temer, mis hermanos, el Espíritu Santo nos alentará y ayudará a confiar en los momentos de sufrimiento. Los primeros cristianos son un referente para nosotros. Ellos fueron lanzados a los circos romanos, donde sirvieron de comida para las bestias salvajes. Ahora bien, ¿tú crees que era fácil para ellos soportar esto sin tener miedo? Me imagino que no era fácil escuchar la sentencia de muerte y saber que ellos, sus hijos, iban a morir despedazados por aquellas fieras. E iban a servir de espectáculo para aquellos hombres y mujeres degradados. Entregar sus vidas era un reto, y lo hicieron con valor, y vencían sus miedos por el poder que Dios les concedía. ¿No podemos hacer nosotros lo mismo? Roguemos que el Señor nos ayude a superar nuestros miedos. Está en sus manos. Nosotros solo podemos orar y pedir que eso sea una realidad. No tener miedo. El otro principio es entender que las pruebas nos van a llegar. Entonces, no debemos temer, y entonces establece lo que dice el texto: estar firmes y ver la salvación que el Eterno hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Eterno peleará con vosotros, por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Este texto de Éxodo 14, 13 y 14, que nos sirve de guía para establecer esos principios o descubrirlos, nos dice que debemos ver, contemplar la salvación del Eterno a nuestro favor. El Señor no promete que nos va a librar de toda dificultad y angustia, querido, pero sí nos asegura que estará a nuestro lado y que experimentaremos su presencia, su consuelo, su paz y su ayuda. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice Juan 16:33. Como decía antes en el caso de David, él me imagino que tuvo sus temores y sus momentos en el que pensó, bueno, no es fácil vencer a este gigante. Pero él fue adelante por la fe, confiando en lo que Dios
podía hacer por él, no en lo que él era capaz de hacer, sino en lo que Dios iba a hacer en él y a través de él. Y por eso venció a Goliat. Ahora, cuando nosotros aceptamos este principio de estar firmes, de estar quietos y ver la salvación del Eterno, estamos entendiendo de que cuando ocurren pruebas difíciles, es Dios quien tiene que actuar. Porque sí, en algunos casos yo puedo hacer cosas y solucionar los problemas, pero hay problemas que no tienen solución humana, queridos. El Señor no nos ha prometido que nos va a librar de todos esos problemas. Sin embargo, sí que nos ha prometido que nos va a dar paz en medio de la dificultad. David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré ningún mal, porque tú estarás conmigo. Cuando Dios está con uno, uno está seguro. Es como cuando el niño tiene a su lado el papá o la mamá, el niño está confiado completamente. A veces el Señor puede decidir quitar toda la circunstancia adversa de nuestra vida y librarnos del horno de fuego, como ocurrió con Sadrach, Mesach y Abednego. Pero otras veces permitirá que pasemos por situaciones que dejarán marcas en nuestra vida. Pero siempre, sea lo que permita el Señor, siempre, siempre estará a nuestro lado y será nuestro sostén y ayuda. Esa es su promesa y eso es lo que nosotros debemos creer, a lo que nosotros nos debemos aferrar. Él nos dice, estad quietos y ved la salvación de Dios. Nos pide en este tercer principio bíblico que ejercemos nuestra fe, o ejercitemos nuestra fe y contemplemos la salvación del Eterno. Para eso hay que tener experiencia en la vida de fe, queridos hermanos, hacer experiencias con el Señor. ¿Qué le ocurre a muchos jóvenes con los cuales yo he hablado y conozco? Nacieron en la iglesia y obviamente pues no han hecho todavía una experiencia con Dios. Cuando nosotros hacemos experiencias con Dios es cuando aprendemos a conocerlo. Tenemos confianza de que Él va a actuar y de que Él va a hacer las cosas bien. Que al final todo redunda para bien, como dice Romanos 8:28. Pero eso hay que experimentarlo. Si yo no experimento la mano de Dios dirigiendo mi vida, cuando vienen las situaciones difíciles no sé qué hacer. Porque yo sí soy un buen teórico de la fe, pero un teórico de la fe no va a poder ejercitar esa fe en cualquier circunstancia. Solo en las que sean favorables, pero en las adversas no. Por lo tanto, necesitamos hacer experiencias con el Señor cada día. Y así, de esa manera, cuando llegan las situaciones difíciles, podremos, como Sadrach, Mesach y Abednego, decirle al rey así abiertamente, nosotros no te vamos a servir, porque lo que tú pides es pecado. Y Dios nos va a librar, pero fíjate lo que añaden. Ahora, si decide no librarnos, igual le vamos a obedecer. Qué bonito, eso es tener fe. Confiar plenamente en que Dios sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. Y bueno, como decía anteriormente, a veces puede permitir ciertas cosas que no entendamos, que sean difíciles para nosotros. Sin embargo, sabemos que detrás de todo eso existe un propósito. Y siempre ese propósito persigue nuestra felicidad. Aunque no lo creamos, aunque resulte difícil entenderlo, así es. A veces uno, pues seguramente más de uno de los que me estáis escuchando, habréis hecho esta experiencia. Pierde un ser querido, un ser al que amaba mucho y que era necesaria su presencia para la familia, para los hijos. De pronto se va, de pronto muere. ¿Qué explicación tiene esto? A veces un niño en un accidente se va, muere. ¿Qué podemos decir? Precisamente ejercer la fe en estas situaciones difíciles y pensar que Dios sabe mejor